La buena noticia es que hemos habilitado la cuarta dosis, yo creo que eso es importante. El día viernes, justo a 18, prácticamente el 18 de marzo, al tener 2 años de haber completado la aparición del primer caso de COVID-19 en nuestro país, tenemos una buena noticia que es, bueno, se habilita una cuarta dosis para la población en general, y esto es algo de impacto y muy importante porque somos el primer país que habilita esta facilidad de vacunación y de poder proteger a su población de los 12 años en adelante, la población en general. Ha habido países en los cuales ya ha habido un adelanto en la ampliación de la cuarta dosis, como el caso de Israel y Chile, entre otros países que están en la aplicación de una cuarta dosis, pero lo han limitado para ciertos grupos poblacionales. Y el poder tenerlo en El Salvador demuestra la fortaleza de la estrategia de vacunación que ahora nos posiciona como un país mucho más seguro. Quiero que la población pueda hacer una contraparte entre los datos entre las estrategias y los datos que estamos obteniendo. Entonces, ¿cómo hacemos ese pequeño análisis? Fácil. Estamos viendo un país que tiene una facilidad de vacunación que ya a la fecha está por poder llegar a una cuarta dosis, aplicar una cuarta dosis sin restricción, ¿verdad? Con facilidad, pero también estamos viendo que estamos presentando menos de 110 casos confirmados por día. Entonces, eso nos demuestra cómo el resultado de las estrategias están teniendo datos muy objetivos, que son la disminución de los casos confirmados por día y también la disminución de los ingresos hospitalarios. Estábamos rondando menos de 60 pacientes ingresados en nuestros hospitales, por ende estamos observando menos de 10 pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos que de alguna manera están bajo ventilación mecánica invasiva, lo cual nos está demostrando que es congruente la disminución de los casos confirmados con los ingresos, con los hospitalizados en UCI y por supuesto con las letalidades. Eso es un dato muy importante a tener en cuenta. Pero vamos a la estrategia de vacunación y a la cuarta dosis. Lo primero que la población debe conocer es, y este dato es importantísimo, podemos acercarnos a vacunarnos sin ningún inconveniente, incluso sin realizar cita. Y esto es algo que quiero recalcar mucho porque la población ha habido en todo el proceso de la estrategia de vacunación, estábamos acostumbrados a agendar las citas para poder de alguna manera tener ese equilibrio en la hora de que los puntos de vacunación estuvieran desempeñando su función. En ese sentido, recordémonos que gracias a todo el esfuerzo y a la colaboración de la población, hemos alcanzado niveles importantes. Hemos llegado ya a una cobertura de cerca del 80% con su primera dosis, estamos superando el 75% con su segunda dosis, ya hay un buen porcentaje con su tercera dosis. Entonces, la cantidad de flujo de vacunación ha disminuido. Eso nos permite ofrecer y poner en todos los diferentes puntos del territorio, en los más de 160 puntos, y a esto debemos sumarle las unidades intermedias, que ya con estas sumamos ahora un total de 343 puntos de vacunación, con lo cual la población no es necesario que vaya a hacer una cita, sino que solo puede llegar y se le puede aplicar su segunda, su tercera o la cuarta dosis en base corresponde. Tenemos hay un listado de unidades intermedias en todo el territorio. Prácticamente la estrategia es que llegue un momento en que todas las unidades de salud podamos aplicar la vacunación, y estas unidades intermedias están en las diferentes cabeceras. La población conoce que son aquellas unidades que pues tienen atenciones de especialistas, que tienen ciertas consultas y están a lo largo de todo el territorio. Tenemos un listado en los canales oficiales de todas estas unidades de salud para que ellos puedan llegar a la unidad de salud y se le aplican sin ningún inconveniente, con todo el mismo proceso. Esa logística ya llevamos un par de meses realizándola. Esto nos permite una de las estrategias más importantes, que es la vacunación casa por casa. El poder llevar la vacuna a las unidades intermedias nos permite poder generar que todos los equipos comunitarios salgan a las diferentes regiones del territorio a colocar esta vacuna, pero también habilita que la población pueda llegar a la unidad de salud y sin inconveniente aplicarse su dosis. Sí, hay un dato bien importante que tenemos que tener en cuenta y creo que vamos a iniciar por los primeros dos comparativos, 4.562.000 versus 4.263.000. Estamos observando una disminución. En la medicina, los estudios y la evidencia ha demostrado que el apego al tratamiento siempre va disminuyendo, y es uno de los puntos con los que luchamos todos los médicos, y es que, digamos, el paciente llega a su primer control, pero generalmente al segundo control ya hay un porcentaje menor de apego al tratamiento, esto sea médico o sea de seguimiento de consultas. Entonces,
es normal que pueda haber, por múltiples razones, situaciones como, por ejemplo, lo que mencionaba, que es el hecho de que una persona se haya colocado una vacuna en el exterior, o que la población quizás ya se sentía segura y ya no llegó, o que de alguna manera se la colocó en otro país, múltiples situaciones en las cuales puede ser que por alguna razón no se haya completado. Ahora, recordémonos algo, en la promoción de la salud internacionalmente, y esto porque debemos de ser muy claros, la información no solo ha sido en El Salvador a través del medio del sistema de salud, del Ministerio de Salud, sino que también ha habido mucha información en la cual se generaba que las 2 dosis o que el esquema completo de vacunación inicial eran 2 dosis. Entonces, eso genera que, por supuesto, el apego a la tercera dosis, que surge como un booster, que surge como una tercera dosis para incrementar la protección, tenga mucho menos apego, en combinación que también es la última de las estrategias a implementar. Entonces, de alguna manera, esto tiene que ver con el seguimiento, el apego que está teniendo siempre la población a cualquier tratamiento médico, en este caso al biológico, la implementación, por último, de esta estrategia, que es la tercera dosis, y también, por supuesto, toda la información que ha rondado. ¿Qué estamos haciendo? Promocionando la salud, incentivando a la población a que se vacune y yendo a sus diferentes áreas, municipios, cantones, colonias, para poder llegar y penetrar y poder proteger a esta población, porque es tan importante en el sentido de que estamos siempre observando incrementos de casos de nuevas olas en diferentes países, que definitivamente al completar estos esquemas que ha recomendado la evidencia científica internacional, aumenta su protección. Y un dato importante que hay que hacer mención y que sirve también para decirle a la población, debemos de vacunarnos, debemos de aplicarnos nuestra tercera dosis. La evidencia científica demostró que la mayor inmunogenicidad se alcanza con la tercera dosis. Eso quiere decir que cuando es que estamos, digamos, lo más altamente protegidos, es cuando nosotros recibimos una tercera dosis. Ahora, y alguien dirá, bueno, ¿y por qué estamos aplicando una cuarta dosis? Porque todos sabemos que el nivel o la velocidad en la que disminuyen los anticuerpos, que se ha demostrado que el SARS-CoV-2 tiene mayor efecto mediado por inmunidad humoral y no celular, que yo en algún momento les explicaba eso, que había una inmunidad a base de anticuerpos, que es la inmunidad humoral, y una inmunidad a base de células, que es la inmunidad celular. Entonces, se ha demostrado que el SARS-CoV-2 tiene un mayor efecto de inmunidad humoral. ¿Eso qué quiere decir? Que los biológicos realmente, la elevación de anticuerpos nos protegen, pero su corto tiempo de elevación nos pone de alguna manera predispuestos a poder tener un contagio. ¿A qué quiero llegar? La cuarta dosis nos sirve para mantener los niveles de anticuerpos altos, ya que la tercera dosis es la que genera la mayor inmunogenicidad. Esto nos protege, y esto está en investigación, y esto creo que ser muy enfático, que no solo la cuarta dosis está teniendo un impacto en la protección o prevención de complicaciones, sino que se está investigando, y todavía están pendientes los resultados, pero son muy alentadores, de que previene la infección, y en un mayor porcentaje que en ocasiones anteriores al tener las primeras 3 vacunas. ¿Eso qué quiere decir? Una persona que reciba su cuarta dosis de vacuna, y eso se está analizando, vuelvo e insisto, todavía está esa información en análisis, pero es muy prometedora, dice que con una cuarta dosis probablemente también disminuyan la posibilidad de contraer el COVID-19. Okay. Inicialmente se hablaba de 4 meses, después lo acortamos a 3 meses, y ahorita estamos con 3 meses, al igual de tercera, de segunda, tercera y de tercera a cuarta. Bien. Tenemos una parte, eso hay que mencionarlo, ya están contratadas, por eso menciono yo, las tenemos, no en el territorio están al 100%, porque las entregas siempre han sido programadas de tal manera que pues podamos hacer un uso eficiente de los periodos que las vacunas, como todo fármaco, tienen de alguna manera en su vencimiento. Ahora, ¿cuánto es el tiempo de un vencimiento de una vacuna? Y es alrededor de 24 meses. Eso es lo que se ha dado en la evidencia, 24 meses. Entonces, toda vacuna que va llegando pues tiene un periodo cerca de 2 años. Tenemos vacunas que tienen fechas de vencimiento para el 2024. Entonces, de alguna manera, eso nos hace tener la tranquilidad, pero también nos hace hacer un uso eficiente de los diferentes lotes de vacuna para que se vayan utilizando de tal punto que este biológico no se pierda. Okay. Tenemos que esperar realmente para ponernos una vacuna luego de COVID al menos 15 días. ¿Por qué? Y esto lo 15 días. Es poco tiempo. ¿Por qué? Porque generalmente después de tener esta enfermedad comienza a haber elevaciones
de anticuerpos y estas elevaciones de anticuerpos que están sucediendo a causa de haber padecido la enfermedad le generan al cuerpo una memoria. Esa memoria es debido al padecimiento de la patología. Entonces, si nosotros en corto tiempo, en el desarrollo, aplicamos el biológico, el cuerpo no identifica que la elevación se debe a la aplicación del biológico. Entonces, el efecto que genera la vacuna pues no es el óptimo, no es el deseado, por eso debemos esperar al menos 15 días. Antes, cuando se estaba aplicando la terapia con plasma convaleciente, se tenía que esperar un poco más, porque se le daba al cuerpo los anticuerpos a través del plasma convaleciente y eso generaba que el cuerpo identificara, bueno, ya tengo anticuerpos, entonces no voy a crear anticuerpos a raíz de la aplicación de la vacuna, y esto generaba que el efecto de la vacuna pues no tuviera o no alcanzara el máximo efecto. Entonces, independientemente sea tercera o cuarta, lo que hay que esperar son 15 días luego de salir del cuadro de COVID. Y 90 días después de una tercera dosis. Es correcto. Se está poniendo la vacuna de RNA. Sabemos que en el país una de las de mayor cantidad que se tiene pues es Pfizer, una de las vacunas que se está colocando. Hay diferentes esquemas y es importante no centralizarnos en una sola, sino que cada grupo de médicos que está evaluando y que está viendo la aplicación, pues en características particulares puede hacer una diferente aplicación, pero en general la vacuna que más se está colocando es Pfizer, porque es la vacuna que, repito, tenemos en mayor cantidad. Yo recuerdo en un momento que iniciamos la estrategia de vacunación, hubo una fuerte, pues de alguna manera, insistencia en que por qué en El Salvador no había Pfizer, que por qué en El Salvador no había Pfizer. Y yo mencionaba en muchas ocasiones que nosotros no podíamos esperar hasta que viniera Pfizer para iniciar la protección de diferentes grupos etarios que era importante haberla iniciado. Si hubiéramos esperado hasta tener Pfizer, pues la demanda internacional era amplia y yo creo que el ver cómo fuimos progresando nos puso mucho más seguros. Ahora, evidentemente, el país tiene la mayor cantidad de dosis de alguna manera que han sido de Pfizer y eso nos protege porque la evidencia sigue demostrando que tiene un muy buen efecto. Pero insistir, todas las vacunas tienen un buen potencial para protección y lo más importante, un buen potencial para prevenir una enfermedad grave o una letalidad, y es por eso que lo más sano o lo más importante es tener en tiempo oportuno la aplicación de este biológico que lo previene de una enfermedad grave. No se tienen vacunas, se tienen diferentes lotes y hay que... No se han eliminado. Debemos de ser muy claros. Hay diferentes vacunas y lotes de diferentes fechas de vencimiento. No se aplica una vacuna que no esté dentro de lo permisible por las fechas de vencimiento establecidas en diferentes modalidades a través de las farmacéuticas. En eso debemos ser muy enfáticos. Definitivamente, como todo en medicina y en el tratamiento y en los fármacos, llevan a una fecha de vencimiento que es variable, como repetía, 2 años y que va progresando. Es decir, que vamos a tener medicamento que no va a llegar cercano a su fecha, pues sería decir una mentira, porque definitivamente todas las vacunas van a llegar. ¿Qué hace que no tengamos pérdida? ¿O qué hace que tengamos el mejor manejo? La aplicación de la estrategia de vacunación. Obviamente países que han tenido un acceso a las vacunas en gran medida, hablamos de países de primer mundo, hablamos de países que han tenido un potencial económico fuerte, ahora están luchando con un problema importante. Y es ahí donde de alguna manera pues, nos damos cuenta en los medios internacionales, y es que sus poblaciones no tienen una avidez por vacunarse. Hay poblaciones en diferentes países que tal vez son estos movimientos antivacunas, son movimientos en los cuales pues, no desean vacunarse, y los países están dando cuenta que adquieren grandes volúmenes de dosis para proteger a su población porque tienen un potencial económico alto, pero ahora la población no se quiere vacunar. Entonces esas vacunas pues generan un inconveniente. En el caso de El Salvador hemos logrado adquirir la vacuna necesaria para la población, diría yo, en tiempo oportuno, y hemos tenido una buena respuesta de parte de la población al aplicarse el biológico, con lo cual definitivamente es una muestra de cómo esta pandemia se ha ganado, pero se ha ganado porque se ha sumado todo el país para poder batallar contra la enfermedad. Diferentes entidades a lo largo de todo el mundo han investigado la aplicación de la cuarta vacuna, y esto es de la cuarta dosis, y esto es uno de los estudios más importantes, el que se tiene
en el New England of Journal de Medicina, que ha sido pues prácticamente puesto a conocimiento a principios de este año, uno de los estudios más importantes en el cual se basa la aplicación de la dosis por parte de Israel. También tenemos diferentes estudios que las farmacéuticas propiamente han hecho. El CEO de Pfizer anunciaba recientemente la semana pasada, para ser específico, el día jueves de la semana pasada, un día antes, su recomendación a raíz, no de su sentimiento como CEO de Pfizer, sino que a raíz de un estudio de investigación que ya tiene Pfizer y que ya presentó a FDA y que está esperando o de alguna manera presionando a FDA para que haga el análisis correspondiente del análisis. Incluso en esa, pues prácticamente estudio que de alguna manera, pues la evidencia, hemos podido tener diferentes accesos a toda esta información por parte del equipo médico y por parte del equipo internacional, pues nos permite darnos cuenta las diferentes líneas de investigación que están haciendo los diferentes países. Otros de los estudios importantes son los que se han llevado a cabo en países como Argentina, Chile, que son de los que están pues en esta práctica de vacunación y que de alguna manera es tomar decisiones en tiempo oportuno. Les voy a hacer una mención de esto. Cuando decidimos colocar la tercera dosis, cuando decidimos colocar las dosis en la población pediátrica, siempre hubo una queja que es que la FDA no lo ha aprobado, es que los diferentes centros no lo han aprobado, pero teníamos incrementos de casos de COVID en diferentes países, Estados Unidos con alza a las complicaciones de pacientes pediátricos, en China generándose nuevas olas de contagio a causa de las variantes de preocupación. Entonces, ¿qué fue lo que se decidió? Se decidió en tiempo oportuno en base a la evidencia que existía para poder proteger a la población. Si esta no se hubiera tomado en tiempo, probablemente el número de casos o complicaciones pues sería mayor y al final la decisión que no es en tiempo oportuno en COVID o en la pandemia se traduce en mayores pérdidas de vidas. En este caso se reactiva el esquema de vacunación, entonces si él tuvo una segunda Pfizer, entonces inminentemente requeriría completar el esquema con Pfizer acá y podría aplicarse una segunda y una tercera dosis de Pfizer. Idealmente, como todo tratamiento, debemos presentar una constancia, pero la facilidad de tener el acceso a la vacuna en El Salvador sería conveniente que el paciente lleve, pero no necesario. Lo más importante es siempre hacer mención que este proceso de vacunación cumple tres partes importantes y la primera, y quiero recalcarlo, es que es un proceso voluntario en el cual nosotros explicamos el beneficio, explicamos a través de todo un consentimiento informado cuáles son los posibles eventos a raíz de la aplicación de la vacuna, inminentemente la mayor protección, y el paciente decide pues aplicarse la vacuna. Existe la aplicación de dosis pediátricas y esta aplicación de dosis pediátrica no se enmarca a una farmacéutica, ya lo hemos mencionado anteriormente y es quizás uno de los puntos más importantes que se ha insistido, que tiene que ser o se ha generalizado que la dosis pediátrica solo es de una vacuna. No, al contrario, existen otras vacunas que son pues con efectos mucho más importantes. Varia de la evidencia ha surgido de los Emiratos Árabes Unidos con respuestas muy importantes a la aplicación de la vacuna en la población pediátrica. Incluso hay sustento que poco a poco se va generando para poder avanzar, al igual que estamos avanzando en una tercera y cuarta dosis en las poblaciones de 6 años en adelante. En algún momento se va a consolidar esta evidencia y va a tener ese grado de recomendación o ese nivel de evidencia suficiente para poder progresar en esta fase también. Esos tamizajes comunitarios los colectamos a razón de las diferentes muestras que van saliendo procesadas del día anterior. Nosotros iniciamos los tamizajes de vacunación. Por ejemplo, el día de ahora vamos a tener el proceso de vacunación, el proceso de tamizaje de este día, que son en Rosario de Mora, San Salvador, en el Parque Central, en San Cayetano, Ixtepeque, San Vicente, Parque Central, Anamoros, La Unión, en el Parque Central y La Palma, Chalatenango, en el Parque Central. Entonces, estos son los que van a estar ahora durante el día. A causa de los resultados que van siendo colectados de las pruebas del día de ayer, nosotros vamos identificando hacia qué zona del territorio, en base al incremento de casos, nos vamos a desplazar y así como surgen al final de la tarde los sitios que van para el día de mañana. Al contrario, la tercera dosis en los jóvenes de 12 en adelante. De 12 en adelante. Menores de 12 no se ha aplicado ni cuarta ni tercera dosis, evidentemente. Al momento todavía no, porque la evidencia no lo ha sustentado. Sin embargo, estamos hablando de la aplicación de 12 en adelante. Ningún país o pocos países pues están aplicando una cuarta dosis, pero no tienen la facilidad de poder decir, bueno, vamos a aplicar la dosis y la cuarta dosis a la población en general
pues dentro de la recomendación de la evidencia científica. En ese sentido, El Salvador sí tiene esa oportunidad, es totalmente voluntaria, la población puede decidir si quiere recibir o no su dosis, si considera que le puede preguntar a un especialista y quiere obtener su opinión y con la opinión de su especialista pues se va a colocar la dosis. En ese sentido creo que damos la libertad a la población que ellos puedan decidir. Nuestra recomendación como institución rectora de la salud es que la población pues esté lo más protegido posible, y voy a hacer una mención. Bueno, en estas últimas semanas hemos visto incrementos que están llegando a topes en la zona de China, en la zona de Corea, estamos observando en Francia incluso elevaciones de incrementos, y la cadena de eventos va sucediendo de la siguiente manera. Una vez se genera una ola de incrementos por una variante en alguna región, lo más común es que en este caso, si es en China, luego posteriormente pasa a la zona de los países europeos, luego de los países europeos llega a Estados Unidos, a la zona de América y posteriormente, evidentemente, a El Salvador. Entonces, ¿qué es lo que se está poniendo a disposición? Se está poniendo a disposición el biológico a través de todo el esfuerzo de país para adquirirlo, para que la población esté lo más protegida, y como mencionaba anteriormente, una de las más importantes es que la tercera dosis tiene su mayor efecto de inmunogenicidad, y la cuarta dosis ha demostrado mantener esa titulación de anticuerpos del efecto de la mayor inmunogenicidad que genera la tercera dosis, además de que está bajo investigación y que está con datos muy alentadores que previene la infección o el contagio contra COVID. Sí, Moderna tiene el mismo mecanismo. Definitivamente nosotros tenemos pues diferentes contratos con las farmacéuticas que hacen la llegada de diferentes lotes que van en el territorio. En este momento, como yo mencionaba, el mayor contrato, digamos la mayor cantidad de biológico ha sido con Pfizer, y han seguido llegando las diferentes dosis. Hemos tenido también adquisición de Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, que han sido las diferentes dosis que han estado. En general hemos tenido una muy buena recepción de todas las vacunas. En general también hemos tenido características particulares en cada una de las dosis aplicadas. Hay unas que generan más molestias que otras, síntomas leves como dolores de cabeza, un poco de elevación de la temperatura, pero siempre es importante recalcar que una de las que ha generado mejor tolerancia ha sido la vacuna de Pfizer. Entonces, creo yo que es un dato que hay que tenerlo en cuenta, porque la recomendación nos dice vacuna generada a través de RNA del virus del SARS-CoV-2, en ese caso Pfizer. La evidencia nos dice que la población ha tenido una buena aceptación porque la dosis de Pfizer no genera sintomatología. La evidencia nos ha dicho de que la prevención que esta puede generar es mayor sobre otras vacunas de alguna manera. Entonces creo que es importante el ver cómo la aplicación se sustenta en base a varios factores que son de beneficio para la gente. Muy bien, dicen. No, buenísima pregunta, yo le aclaro. La inmunidad, y de alguna manera esto que hablábamos que se genera a través de anticuerpos, que los anticuerpos usted los puede generar de dos vías: o porque padeció la enfermedad y su cuerpo reacciona generando defensas, o porque le pusieron el biológico, que es aplicar como una sustancia que genera que el cuerpo lo identifique que debe de luchar contra este biológico, que sería una manera alternativa de elevar anticuerpos. Pero lo coincidente en las dos es que la duración de los anticuerpos, que son las defensas del cuerpo para poder luchar contra esta enfermedad, duran un corto tiempo, y esto ha demostrado la evidencia que pueden ser tan cortos como 3 meses, ojo con esto, importante, tan corto como 3 meses, o que pueden llegar incluso hasta 6 a 8 meses. Eso es la nueva evidencia que existe. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Independientemente usted haya generado una inmunidad a causa de la elevación de anticuerpos porque le dio la enfermedad, no quiere decir que esta defensa le va a perdurar en tiempo, o no quiere decir que de alguna manera los anticuerpos o las defensas no vayan a bajar y cuando venga una nueva variante usted no vaya a ser susceptible. Entonces, ¿qué es lo mejor? Estar preparado con la mayor titulación de anticuerpos, más cuando sabemos que probablemente puede ser que se incrementen casos a causa de lo que está sucediendo en la comunidad internacional, como lo estamos observando en este momento en China. Entonces, cada decisión de aplicación de las dosis ha estado enfocado a prevenir estos posibles efectos negativos por incrementos en la comunidad internacional que nos dan a nosotros como la alerta para estar lo más preparados posibles. Y de esta manera, pues, poner segura a la población. Pfizer, entre las vacunas que se tienen en este momento, eso no quiere decir que no se estén colocando terceras dosis de los esquemas que estaban pues pendientes, correcto, o en situaciones muy particulares en las que haya que decidirnos por otra vacuna. Por ejemplo, siempre, como todo fármaco, usted puede tener que una persona sea alérgica a una vacuna en particular. Y, por ejemplo, si la persona es alérgica a una vacuna de Pfizer, pues no se le va a colocar Pfizer porque tiene una indicación médica de que en este caso en particular
no se coloque esta dosis de vacuna. En ese sentido, decirle a la población, la mayor parte por esa tendencia, pero no queremos tampoco decir que sea exclusivamente por eso. Esta investigación se ha estado realizando. Una de las farmacéuticas que ha estado muy involucrado en esto es Pfizer. En ese sentido, ellos proponían una nueva vacuna a causa en base a las nuevas variantes que están sucediendo a nivel internacional y de alguna manera pues dar una seguridad mayor con este nuevo complemento. En este momento no están a nivel internacional todavía disponibles, sin embargo la evidencia también demostró que la vacuna anterior genera la misma protección y que la diferencia radica en que la nueva vacuna podría, y eso es lo que está en investigación, podría disminuir los contagios. Ahora, el aplicar una cuarta dosis genera también ese mismo efecto que está bajo análisis, que es lo que comentábamos anteriormente, de tratar o de alguna manera de prevenir mayor el contagio, además de prevenir las complicaciones y la muerte. ¿Eso qué quiere decir? Que en el análisis que ellos hicieron, la vacuna nueva, de las nuevas variantes que estaba en investigación por Pfizer, buscaba no solo proteger contra la enfermedad, sino que limitar los contagios. Pero también en la evidencia que está surgiendo de la cuarta dosis, una de las características es que independientemente sea la vacuna de formulación anterior, que es la que tiene la mayoría del mundo, previene con una cuarta dosis los contagios. Bien. No se está aplicando ninguna vacuna vencida, eso es importante el recalcarlo, eso no es congruente con las recomendaciones. Todo esto se basa en los periodos que los fabricantes establecen de vigencia para las vacunas. Bien. Hay varios análisis que están dentro de las diferentes variantes, todavía no hay como una comunicación en la cual dan la recomendación. Se ha observado que los incrementos son de casos, más no de complicaciones, pero evidentemente usted sabe que al haber múltiples desarrollos de contagios, se genera también saturación de los sistemas de salud y los países lo que tienen que hacer es estar preparados. En ese sentido, el análisis se ha estado dándole seguimiento a la evidencia que está surgiendo a lo largo de esas zonas del mundo y que es importante tenerlo presente porque eso demuestra cómo nosotros estamos planeando o tomando decisiones en base a lo que en algún momento puede llegar a suceder. Y como observamos, inician en China, en varios países, posteriormente pasan a Europa y posteriormente en poco tiempo pues llegan también a Estados Unidos y Estados Unidos pues uno de los países que tiene mayor viajeros constantes a El Salvador, donde se genera pues posiblemente esa cantidad ese tipo de contagio. En ese sentido, las decisiones que se están tomando son específicamente para estar lo más protegidos posibles ante esta posibilidad de que llegasen los incrementos de casos. No se tiene, se habla de muchas variantes a lo largo del internacional, Delta, Cron, de variantes nuevas que están en cada país. Yo lo he mencionado en algún momento y siempre he sido enfático en decir, cada país tienen una variante y eso obedece al medio ambiente, a la interacción que está teniendo el virus. Algunas que tienen mayor potencial de complicaciones se hacen de conocimiento o que son las variantes de preocupación o las variantes de interés como se ha estado con el caso de Omicron, pero lo más importante es tener presente que lo que los países pueden realizar no es impedir la llegada de la variante, lo que los países pueden hacer es estar lo más preparados posibles para abordar los casos de estos incrementos. Ejemplo, El Salvador con el caso de Omicron. Nosotros insistimos mucho en el tema de las solicitudes de las pruebas PCR y todo eso, y en algún momento lo mencionamos, no es una decisión que de alguna manera impida la llegada de las variantes, más bien enfoquémonos en preparar el sistema. Y recibimos este año con El Salvador, el Hospital El Salvador vacío, eso quiere decir con una capacidad que nos dio nos dio tiempo para poder adecuar, dejar el hospital como nuevo, como cuando se inició, pero estar ya fuertes y sólidos, listos para poder preparar cualquier posible incremento. Nos abastecimos de medicamentos, de insumos, de todo lo necesario. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando llegó Omicron teníamos la capacidad. No solo teníamos la capacidad para atender en los hospitales, sino que teníamos medicamentos al 100%, teníamos el molnupiravir, vacunas y todo en este proceso. Y eso es lo que los países pueden hacer, eso es lo que recomienda la evidencia internacional. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las acciones que estamos pues, fortaleciendo en este momento previo a la posibilidad de la llegada de alguna variante que incrementara los casos? Tener el sistema de salud listo para poder afrontar estas nuevas variantes. Muy bien, le voy a... Ya existe todo un proceso de trabajo, siempre ha sido multimodal, ¿verdad? Hay diferentes opciones para que los padres se sientan pues, a gusto, eso es importante. Poco a poco vamos regresando en El Salvador
mucho más cercano a lo que anteriormente a la pandemia estábamos acostumbrados, pero siempre hemos puesto a disposición esa facilidad de que sea semipresencial, multimodal, y para que los padres puedan tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un papá de un estudiante que ha tenido cero complicaciones a causa de esta enfermedad, a uno que dentro de su familia probablemente ha perdido la vida de algún ser querido. Entonces la manera de poder o el concepto de la enfermedad cambia totalmente. En ese sentido, creo que sería injusto el generalizarlo, sino que se pone a disposición para que siempre haya múltiples opciones y que los niños no pierdan sus estudios. ¿La decisión debe ser jornadas móviles? Sí, también se está generando esa aplicación de la cuarta dosis en todos los tipos de jornada, pero recalcarle y quizás darle a la población esa información importante es: pueden acercarse sin ningún tipo de cita y eso les facilita al que usted solo se presente a uno de los puntos de vacunación y usted reciba esa dosis del biológico. Y esto aplica para niños de los 12 años en adelante, incluso si usted quiere llevar a su bebé que tiene entre 6 a 11 años y de alguna manera pues va a ser la primera dosis que le aplica, usted lo puede llevar sin ni siquiera hacer una cita, más que llevar la documentación que todos conocemos, que es la partida de nacimiento y el DUI del padre. Muy bien, mayor. Yo creo que es la combinación, y qué bueno y atinado, porque esto es una integración de múltiples estrategias. Lo que sí nos hace el por qué darle tanta importancia a la vacunación es que la vacunación lo previene de complicaciones graves, de la muerte, de tener que terminar ingresados. Ahora, eso unido al cumplimiento del protocolo de bioseguridad, a tomar las medidas generales, hace una buena combinación para que usted pues, no tenga ninguna complicación a causa de la enfermedad. Por eso insistimos, no solo es la mascarilla, no solo es la vacunación, también son los estilos de vida saludables, porque vemos pacientes que pueden tener el uso o el biológico, pero tienen una enfermedad crónica complicada, como una diabetes descompensada, con un tipo de cuadro, de alguna manera, incremento que genera que este paciente sea más susceptible, aunque esté de alguna manera con su biológico, más susceptible a tener una complicación a causa del COVID por su enfermedad crónica no controlada. Muy bien, llegamos a la gracia de su tiempo. Un placer estar acá y informar a la población, y por favor, si todavía no nos hemos vacunado, asistamos a colocarnos nuestra tercera dosis, es la que tiene mayor efecto de inmunogenicidad, y pueden acceder también ahora 3 meses después, o sea 90 días después, a una cuarta dosis, la cual en todo el caso de las vacunas en este momento lo puede hacer incluso sin ninguna cita. Solo se acerca a los puntos de vacunación, 343 puntos, y usted la recibe totalmente la vacuna rápida, segura, eficiente, como todos los pasos de la estrategia de vacunación. Sí, no tiene que...